Bueno, hoy vamos a empezar con la clase de integrales dobles, indicando, una integral doble tiene la estructura de una función f de x y e, diferencial x, diferencial y, a lo largo de una región R. Primero vamos a ver en forma general el procedimiento para resolver estas integrales. Si suponemos que la región R, inicialmente hablemos en el plano, tiene esta estructura, dos formas para resolver esa integral. La primera, sacamos la variable x a la primera integral e integramos la función f de x y respecto de y. En este caso, la forma de solución es de la última integral a la primera. Entonces, primero nos concentramos en resolver esta integral y luego la segunda. La dificultad, que no es dificultad como vamos a ver, es en poner los límites. Vamos a hacer un acuerdo. Para los x de izquierda a derecha. Entonces el x más a la izquierda al x más a la derecha. Para los y de abajo hacia arriba. El y de más abajo al y de más arriba. Ese es el proceso para poner los límites. Veamos. En nuestra figura. El x más a la izquierda le asignaremos un valor a. El x más a la derecha un valor b. Entonces, desde un valor a hasta un valor b, los límites de la primera integral son constantes, desde un valor a constante a un valor b constante. Para los límites de la segunda integral, en la segunda integral la variable es y, entonces trazamos un eje paralelo al eje y. Y lo vamos desplazando de izquierda a derecha, teniendo en cuenta que el punto de abajo en todo ese desplazamiento corte una sola trayectoria y el punto de arriba de igual manera debe cortar una sola trayectoria. Entonces, el punto de abajo en todo ese recorrido de izquierda a derecha corta ese desplazamiento. Diremos y sub 1 que es función de x al punto de arriba, o sea, el límite de abajo al límite de arriba, el y de más abajo al y de más arriba. El y de más arriba en ese desplazamiento corta una sola trayectoria, a un y2 función de x. Entonces, desde un y1 función de x, de la nueva variable, a un y2 función de x. O podemos resolver de otra manera. Sacar la variable y e integrar la función f de x y respecto de x. Como les decía, la forma de resolver esas integrales es de la última integral a la primera. Entonces, nos concentramos en esta integral y la resolvemos cuya variable es y. Todo lo que no sea y lo vamos a considerar como constante. En este caso, x consideramos como constante. No es constante, ¿verdad? Pero para resolver esta integral cuya variable es y, todo lo que no sea y va a ser como constante. Volvamos a dibujar a mano alzada la posible región que hemos trazado. Esa es la región R. Entonces,
los límites de la primera integral son constantes. En y, del y de más abajo al y de más arriba. El y de más abajo pongamos un valor c, al y de más arriba un valor d. Del límite de abajo al límite de arriba. Entonces, desde un valor c constante a un valor d constante. Para la otra integral, la variable es x. Entonces vamos a trazar un eje paralelo al eje x. Y lo vamos desplazando desde abajo hasta arriba, teniendo en cuenta que el punto de la izquierda debe cortar en ese desplazamiento una sola trayectoria. Y el punto de la derecha también de igual manera debe cortar una sola trayectoria. En caso de que corten dos trayectorias, debemos dividir en subregiones. Entonces, el x, desde el x de la izquierda, esta trayectoria, diremos un x1 función de y, al punto de la derecha, este desplazamiento. Un x2 función de y. Esos serían los límites, del x a la izquierda al x a la derecha. Un x1, función de la nueva variable y, a un x2, función de la nueva variable y. Igual que es exacto, en esta integral vamos a considerar y como constante, puesto que la variable es x. Entonces, resolvemos primero esta integral como si fuera integral de una sola variable x. Todo lo que no sea x es constante y si es y, lo consideramos como constante. En la segunda integral también va a ser una integral sencilla de una sola variable, en este caso de y. Recordemos, los límites de la primera integral son siempre constantes. Los límites de la segunda integral deben ser función de la otra variable, de la variable anterior. Veremos un ejemplito para ir familiarizándonos con estas integrales. Es un ejemplo del libro de Demirovitz. Dice resolver la integral de 1 a 2 diferencial x, la integral de x cuadrado sobre y cuadrado, diferencial y, desde el límite 1 sobre x al límite x. Esa es la integral. Entonces, empezamos a resolver de la última integral a la primera. La primera integral la pondremos de 1 a 2. Ya, y nos concentramos en esta integral. La variable es y. Todo lo que no sea y es considerado como constante. Entonces, x al cuadrado sale de la integral porque es considerada como constante. X al cuadrado, y nos va a quedar la integral de 1 sobre y cuadrado, diferencial y, de 1 sobre x hasta x. Ahora, si nos fijamos, olvidémonos de esta integral. Es una integral sencilla de una sola variable. La resolvemos. La integral de 1 a 2 de x al cuadrado, y pongamos esto y a la menos 2, diferencial y, desde 1 sobre x a x. Bien, nos concentramos en esta integral entonces. La integral de 1 a 2 de x al cuadrado. Pongamos un corchete para la solución de esta integral. La integral de y a la menos 2 va a ser y a la menos 1 sobre el exponente, entonces negativo. Entre los límites de 1 sobre desde 1 sobre x a x. Y esto resolvemos luego respecto de x. Bueno, esto va a quedar la integral de 1 a 2
de x al cuadrado. Reemplacemos las tendencias. Bueno, sería el signo menos, lo podemos sacar de la integral, menos y 1 sobre y desde 1 sobre x, cuando y vale 1 sobre x y cuando y vale x, y esto por diferencial de x. Esto va a quedar la integral de 1 a 2, x al cuadrado, si y vale x. Entonces tendríamos 1 sobre x menos el límite inferior, cuando y vale 1 sobre x. 1 sobre x nos va a quedar simplemente x. Esto por diferencial de x. Y ahora llegamos a una integral simplemente en función de x. Si la desarrollamos, vamos a tener la integral de 1 a 2, x al cuadrado por 1 sobre x, nos queda x, menos, bueno, el signo menos de adelante, no olvidemos. Aquí también el signo menos. X al cuadrado por menos x al cubo, y esto por diferencial de x. Ya, es una integral sencilla. Esto va a quedar menos, la integral de x va a ser x al cuadrado sobre 2, menos la integral de x al cubo, x a la cuarta sobre 4. Entre los límites cuando x vale 1 hasta que x vale 2. Reemplacemos. Si x vale el límite superior 2, 2 al cuadrado sobre 2. 2 al cuadrado sobre 2. Menos 2 a la cuarta sobre 4. Menos el límite inferior cuando x vale 1. 1 al cuadrado sobre 2. 1 medio. Menos 1 a la cuarta sobre 4. 1 cuarto. Bueno, y eso ya es aspectos íntegramente numéricos. Aquí cancelamos una vez 2. Nos va a quedar menos 2 menos 16 entre 4, 4. Menos 4. Pongamos nomás con corchete. Menos 1 medio menos 1 cuarto. Común denominador 4. 4 entre 2, 2. Menos 1. Entonces, esto va a ser menos 2 menos 4. 2 menos 4 menos 2. Menos 1 cuarto. Menos 1 cuarto. Entonces, común denominador acá 4. 4 por 2, 8. Menos 8. Menos 1. O sea, menos 9 cuartos. El resultado, en consecuencia, 9 cuartos. Bueno, este ejercicio hemos hecho para que para que nos vayamos familiarizando en el procedimiento. Repetimos, tenemos una integral doble, empezamos de la última integral, la variable es y, todo lo que no sea y es considerado como constante, resolvemos como una integral simple y pasamos a la última integral, que en ese caso sería la primera, cuya variable es x. Bueno, hagamos este ejemplo. Resolver esta integral, la función f de x y es simplemente x, la región R. La región R es esta región triangular. Vamos a hacer por los dos lados. Primero, sacaremos la variable x e integramos la función x diferencial de y. En este caso, debemos concentrarnos en poner los límites. El x más a la izquierda al x más a la derecha. Vámonos a nuestro gráfico. El x más a la izquierda vale 0. El x más a la derecha vale 1. Entonces, de izquierda a derecha,
de 0 a 1. Para y, trazamos un eje paralelo al eje y. Y lo vamos desplazando de izquierda a derecha, teniendo en cuenta que el punto de abajo en todo ese desplazamiento corte una sola trayectoria. Si nos fijamos, corta esta ecuación. Esa ecuación es y igual a 0. Para cualquier valor de x, y siempre vale 0. El punto de arriba, en todo el desplazamiento debe cortar una sola ecuación. Y corta la ecuación de esta recta. La ecuación de esta recta es y igual a x. Si x vale 0, y vale 0. Si x vale 1, y vale 1. ¿No? Bueno, entonces, del y de más abajo al y de más arriba. El y de más abajo tiene la ecuación 0. El y de más arriba es igual a x. Desde un y igual a x. Y empezamos. Una vez que hemos definido los límites, el proceso mecánico de integración. Empezamos de la última integral. Todo lo que no sea x sale como, lo que no sea y sale como constante. En este caso sale como constante x e integramos diferencial de y de 0 a 1 y de 0 a x. Bueno, esta es una integral inmediata, ¿no? X, la integral de diferencial de y, el proceso de integral es el inverso de la diferencial, entonces nos va a quedar simplemente y entre 0 a x. Y eso luego lo vamos a integrar respecto de x de 0 a 1. Bueno, reemplacemos el límite. X, si y vale x, menos si y vale 0, se hace 0. Por diferencial de x, de 0 a 1. Bien, estamos a la integral de x cuadrado diferencial de x de 0 a 1. Esta es una integral inmediata, la integral de x cuadrado, x al cubo sobre 3, de 0 a 1. Reemplazamos. Si x vale 1, 1/3. Menos si x vale 0, 0. Entonces 1/3 simplemente. Ese sería el resultado. Invirtamos el orden de integración. Entonces tenemos la integral. Primero sacamos diferencial de y e integramos x diferencial de x. Bien, los límites. Volvamos a dibujar la región. El y de más abajo al y de más arriba. El y de más abajo es 0 y el y de más arriba es 1. Entonces, de 0 a 1. Para los límites de x, trazamos un eje paralelo al eje x y lo vamos desplazando de abajo a arriba, teniendo en cuenta que estos puntos en el desplazamiento corten una sola trayectoria. De izquierda a derecha. Entonces, el punto de la izquierda corta la ecuación x igual a y. Y el punto de la derecha corta la ecuación x igual a 1. Para cualquier valor de y, x vale 1. Entonces, cuando x vale y, hasta x igual a 1. Cuando x vale y, a x igual a 1. Resolvemos la integral. La integral de 0 a 1. Bien, nos concentramos en esta integral. La integral de x respecto de x al cuadrado sobre 2 entre los límites desde y hasta 1. Y eso integramos luego respecto de y. Reemplazando la integral de 0 a 1, cuando x vale 1, 1 al cuadrado sobre 2, 1 medio.
menos cuando x vale y cuadrado sobre 2. Y esto es respecto de y. Bien, ahora entramos al proceso mecánico de integración. La integral de un medio respecto de y, un medio por y, menos un medio sale como constante, la integral de y cuadrado, y al cubo sobre 3. Todo entre los límites de 0 a 1. Bien, si y vale 1, tendríamos un medio. Menos, si y vale 1, 1 al cubo sobre 6, menos un sexto. Menos, si y vale 0, bueno, todo se hace 0. Común denominador acá, 6. 6 entre 2 es 3. Menos 6 entre 6, 1, menos 1. Esto va a ser 2 sextos, que es igual a un tercio. Vean, por los dos lados llegamos al mismo resultado que era lo que estuvimos esperando. Bien, el siguiente ejemplo nos pide dibujar el recinto de integración, o sea, el dominio en el cual se va a calcular la integral. Todavía no estamos analizando el concepto físico de estas integrales, estamos practicando un poquito el poner los límites, dibujar la zona de integración. Bien, para este tipo de ejercicios es conveniente dibujar la región de integración. Nos trazamos el sistema rectangular. Bueno, si necesitamos más coordenadas, le vamos a dar. Bien. Los límites de la primera integral son constantes. Cuando x vale 1, hasta x igual a 2. Entonces tracemos con línea punteada desde x igual a menos 1. Hasta x igual a 2. Esos son los límites de la primera integral. Luego, de la segunda integral, cuando y vale x al cuadrado, hasta y igual a x más 2. Concentrémonos en el primer límite. En esta ecuación, es la ecuación de una parábola. Si hacemos unos cuantos puntos, cuando x vale 0, ¿y qué valores adopta? Si x, para los valores de x, los valores de y. Si x vale 0, y vale 0. Si x vale 1, y vale 1 al cuadrado. Y si x vale menos 1, y vale 1 también. Hasta el otro extremo, cuando x vale 2, y vale 4, y si x vale menos 2, y también vale 4. Bueno, es la ecuación de una parábola. Dibujémosla con línea punteada. Cuando x vale 0, y vale 0. Si x vale 1, y vale 1. Estamos en este punto. Si x vale menos 1, y vale 1. Si x vale 2, y vale 4. Estamos acá. Si x vale menos 2, y vale también 4. Y tenemos la parábola, pero desde los límites.
tenemos esta cota, no nos interesa más allá. Bien, esa sería la ecuación de la parábola. Vamos al otro límite. Cuando y vale x más 2. También nos hacemos una tablita. Cuando valores de x, valores de y. Esta es la ecuación de una recta. Una recta la definimos a través de dos puntos. Si x vale 0, y vale 2. Si x vale 2, y vale 4. Listo, con eso ya podemos definir la recta que queremos encontrar. Si x vale 0, y vale 2. Este punto. Y si x vale 2, y vale 4. Este punto. A ver, probemos qué sucede si x vale menos 1. Si x vale menos 1, y vale 1. Si x vale menos 1, y vale 1. Este punto. Entonces, la ecuación de la recta que tenemos es esta. Esta sería la ecuación y igual a x más 2. Y esta es la ecuación y igual a x al cuadrado. Ahora, en base a los límites de la primera integral y las curvas de la segunda integral, la región de integración estaría definida por estas ecuaciones. La ecuación de esta parábola hasta la ecuación de esta recta. Esta sería la región de integración. Ese es el proceso entonces para poder poner los límites. ¿Qué sucede si queremos invertir los límites de integración? A ver, ya que tenemos el ejercicio bien dibujado, queremos integrar primero diferencial de y la integral de la función f de x y respecto de x. Los límites de la primera integral del y de más abajo al y de más arriba. Vamos a ver. El y de más abajo sería 0 y el y de más arriba sería 4. A ver, pongamos inicialmente, todavía no copien, de 0 a 4. Para los límites de x trazamos una recta paralela al eje x. Si trazamos esta recta paralela al eje x y la vamos desplazando de abajo a arriba, teniendo en cuenta que ese punto debe cortar una sola trayectoria y ese punto también debe cortar una sola trayectoria. Veamos el punto de abajo. Hasta aquí corta la trayectoria de la parábola, pero aquí cambia de trayectoria a una recta. Entonces debemos dividir en dos subregiones. Primero, para la región llamemos R1 o dos o más subregiones. R1 y una segunda integral para otra región, más la integral de diferencial de y, integral de la función f de x y respecto de x, en la región R2. ¿Cuál es la región R1? Vendría a ser esta. Región R1 y esta vendría a ser la región R2. Entonces, para la región R1, el y de más abajo al y de más arriba. El y de más abajo es 0, el y de más arriba es 1. De 0 a 1. Trazamos la recta paralela al eje x y la vamos desplazando de abajo a arriba. El x más a la izquierda al x más a la derecha. Veamos, de acá despejamos x. X va a ser más menos raíz cuadrada de y. Para los x negativos, en función de y, x raíz de y menos raíz de y. Al x de más arriba, al x de la derecha, que sería x igual a raíz de y. Entonces,
de menos raíz de y a más raíz de y. ¿Qué sucede en la región R2? El y de más abajo vale 1, el y de más arriba 4, de 1 a 4. Trazamos un eje paralelo al eje X y lo vamos desplazando de abajo a arriba. En el desplazamiento, este punto de la izquierda corta esta ecuación y el punto de la derecha corta una sola ecuación. X en función de y. Y aquí despejamos x en función de y. X va a ser y menos 2. Desde los valores de x que valen y menos 2 a los valores de x que son más raíz de y. Fíjense, por un lado, si integramos sacando x se convierte en una sola integral, y si integramos sacando y se convierte en dos integrales. Bien, el siguiente ejercicio nos dice poner los límites de integración siendo la región R la que está en la figura. Vamos a poner por los dos caminos. Primero, sacamos diferencial x e integramos f de x y respecto de y. Analizaremos si es necesario dividir en subregiones o no. Ya, el x de más a la izquierda al x más a la derecha, todavía no copia. El x más a la izquierda vale menos 1 y el x más a la derecha vale 1. Entonces, de menos 1 a 1. Para y, trazamos un eje paralelo al eje y. A lo largo del desplazamiento, el punto de abajo debe cortar una sola ecuación. Si vamos desplazando este eje azul, este punto va cortando esta ecuación, pero aquí cambia de trayectoria, cambia de ecuación. ¿Eso qué nos indica? Que debemos dividir en dos subregiones. A partir de aquí, llamaremos esta región R1 y esta región R2. Entonces, en R1, el x más a la izquierda vale menos 1 y el x más a la derecha vale 0. De menos 1 a 0. Para la región R1. Más, bueno, para el y. El y de más abajo corta esta ecuación. Y igual a menos x. Y la ecuación de esta circunferencia va a ser x al cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. Ahora, ¿cuál es el radio? Tomemos este triángulo rectángulo aquí. Tenemos una unidad y aquí una unidad. Por Pitágoras, la suma de los catetos elevados al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces la hipotenusa va a ser raíz de 2. Elevado a raíz de 2 al cuadrado. Bien, el y de más abajo es menos x. Desde menos x al y de más arriba. De acá despejamos el y. Será más menos raíz cuadrada de 2 menos x al cuadrado. Valor positivo. Entonces, a más raíz de 2 menos x al cuadrado. En la región R1. Más, para la segunda región, diferencial x, f de x y, diferencial y. Para R2. En R2, el x más a la izquierda vale 0 y el x más a la derecha vale 1. De 0 a 1. Trazamos ahora un eje paralelo al eje y. El punto de abajo en toda la región corta esta ecuación. Esa ecuación es la ecuación de una recta
y igual a x. Entonces, desde que y vale x, a los valores de y, que sería la ecuación de esa circunferencia, a más raíz de 2 menos x al cuadrado. Si invertimos el orden de integración, primero saquemos diferencial de y e integramos la función f de x y diferencial de x. Veremos si es necesario dividir también en subregiones o no. Volvemos a dibujar la región de integración. Esta es la ecuación y igual a x. Esta ecuación es y igual a menos x. La ecuación de este círculo, x cuadrado más y cuadrado igual a 2. Bien, el y de más abajo al y de más arriba. De 0 a ese punto que sería 0 y raíz de 2. De 0 a raíz de 2. Para x, trazamos un eje paralelo al eje x y lo vamos desplazando de abajo a arriba. En este desplazamiento, el punto de la izquierda va cortando esta ecuación y aquí cambia de trayectoria. Eso nos indica que debemos dividir en dos subregiones por lo menos. Llamaremos una región R1 y a esta de arriba una región R2. Entonces, en R1, para R1, el y de más abajo vale 0, el y de más arriba vale 1, de 0 a 1. Este punto es x1 y y1, x menos 1 y y1. Bien, para y, el y de más abajo, o el y de la izquierda al y de la derecha, cuando y vale menos x, al punto de la derecha cuando y vale x, más para la región R2, diferencial de y, f de x y, diferencial de x. El y de más abajo, 1, el y de más arriba, raíz de 2. Esto en la región R2. Para x, en la región R2, trazamos el eje paralelo al eje x y despejamos la ecuación de esa circunferencia, x en función de y. X va a ser igual a más menos raíz cuadrada de 2 menos y cuadrado. De los x negativos, menos 2, desde menos raíz de 2 menos y cuadrado, al punto de la derecha, que es el valor positivo de x, a más raíz de 2 menos y cuadrado. Bien, como ven, lo más importante es aprender a poner los límites, que no es otra cosa del otro mundo. Vamos a hacer algunos ejercicios más en la siguiente clase. Por hoy quedamos acá.